todos por estar aquí con nosotros. ¿Se oye bien? Bueno, tenemos la presencia aquí del doctor Manuel González Morales. Nos va a dar una charla que tiene que ver con un estudio que publicó junto con algunos colegas recientemente. Abordaremos una parte nada más de ese estudio. Y bueno, el profesor González Morales nació en Cuba en 1950, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo y también tiene un doctorado en esa misma universidad. Prehistoria en la Universidad de Barcelona e investigador asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berkeley. Ha trabajado en diferentes proyectos relacionados con el ámbito prehistórico, algunos de los cuales han sido dirigidos por algunos de los principales especialistas en este ámbito, que son Clark y Strauss. Desde 1966 es codirector del proyecto de investigación de la Cueva del Mirón, de la cual nos va a hablar el día de hoy, y actualmente es catedrático de Prehistoria en la Universidad de Cantabria, desarrollando las líneas de investigación de la transición del Paleolítico final al Neolítico en la región cantábrica, el análisis del arte parietal prehistórico y la historia de la investigación prehistórica también. Manuel, muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero dar mis gracias, mi extremo agradecimiento, diría yo, por esta oportunidad de hablar aquí, por la amabilidad que han tenido de invitarme. Encantado de estar en esta casa y en este centro de estudios filosóficos y sociales tan importante y tan relevante, con una trayectoria como tiene. Es para mí un honor realmente el estar aquí, poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en una cuestión que tiene que ver con los aspectos que yo creo que son interesantes de nuestro trabajo, porque mucha gente piensa que los arqueólogos nos dedicamos a trabajar con huesos y con piedras y cosas de este tipo, pero en realidad trabajamos con gente, y lo que queremos, lo que nos interesa no son las piedras. Bueno, a algunos sí que les interesan, como bien sabemos, a algunos solo las piedras y los huesos, pero a otros sí que nos interesa la gente y la sociedad que hay detrás de esas piedras y de esos huesos, lo que significaron y demás. Y eso es un poco lo que intentamos hacer con nuestra investigación. En este caso vamos a ver el ejemplo concreto de un hallazgo dedicado exclusivamente a todos sus artículos a estos estudios parciales del enterramiento de la Cueva del Mirón. Esto es una oportunidad de darle visibilidad y que se considera todo ese trabajo que hemos venido realizando, no solamente los arqueólogos, sino todos los equipos que participaron en el trabajo. Esto para nosotros fue una oportunidad de publicar esto, fue una suerte, aunque la Cueva del Mirón realmente está situada, a una idea, ahí tienen el mapita de España pequeño arriba, en la zona cantábrica. Este es el conjunto de la zona centro-oriental del Cantábrico. Todos estos puntos son cuevas con arte paleolítico, con indicios de arte paleolítico. La zona del Mirón está situada aquí en el inicio del Alto Valle del río Asón, muy cerca de la cordillera, y es parte de un núcleo de cuevas. El Mirón también tiene grabados paleolíticos que descubrimos al principio de las campañas de excavación, en el núcleo de una de las mayores concentraciones que hay de cuevas con arte rupestre en la zona, en un pequeño municipio en el que hay 10 cavidades con arte paleolítico. La zona, esto para que se haga una idea del relieve, es el límite del valle. Estamos mirando, digamos, de la parte del mar hacia la parte de la cordillera. Al fondo son las alturas de la cordillera cantábrica, que ahí es baja. Altitudes máximas andan por los 1.500, 1.400 metros de altura, pero delante tiene una alineación previa, un portal previo de materiales calizos que solamente es cortado en puntos muy concretos por valles que salen hacia el valle principal del río Asón. Pues esa posición estratégica de la cueva, que está situada en esta pequeña montaña que hay aquí, en esta cara de aquí, prácticamente contiene dos sensaciones de ese ámbito de 230
están bien fechadas para toda esta zona de Cantabria. Y un poco más abajo está la cueva de la Alza, también en el pintura rupestre, y por debajo de todo esto, el río que viene por aquí se sume por debajo de toda esta montaña de a la cueva de Villalbera, que tiene unos 14 kilómetros de alto y que también tiene pinturas de esta es una figura muy notable de la cueva de Cobarán, para hacernos una idea de esas pinturas de la zona, las famosas ciervas de trazo punteado de la cueva de Cobaranas. Y esta es la boca del Mirón. Cobaranas queda justamente encima, unos 20 metros por encima. Esta es la gran boca de la cueva, orientada al oeste prácticamente de frente, con lo cual a partir de mediodía empieza a recibir insolación que por la tarde está hasta el fondo de la cueva, un lugar muy adecuado para la vida y muy protegido de los vientos del norte y de esos los que enfrían el ambiente. Y este es el vestíbulo de la cueva, que tiene unos 20 y tantos metros de largo. En la zona está alta, hay unos 12 metros de altura de la bóveda, y aquí es más estrecha, pero aquí afuera son también unos 20 y tantos metros de boca. Por lo tanto, una cueva de grandes dimensiones que en el pasado reciente se ocupó. Aquí podemos ver restos de cabañas que había construidas, esta más derruida. Hay una gran cabaña de piedra por las ruinas. Aquí otra, porque fue utilizada como lugar de abrigo y de protección del ganado durante mucho tiempo, incluyendo hasta que empezamos a excavar, todavía en el año 96 guardaban ganado en la cueva, ovejas y cabras. Está dentro de esa cabaña que vemos en la imagen anterior. Aquí dentro establecimos una de las zonas de excavación, porque cuando nosotros empezamos a trabajar aquí, la leyenda urbana, o en este caso casi diría yo que rural, era que la cueva estaba completamente vaciada de relleno arqueológico, que no tenía interés. La cueva aparece citada ya en 1903, en el momento del descubrimiento, como cueva con yacimiento. En 1908 el padre Sierra, que fue un investigador de los pioneros de la zona, señalaba que había encontrado restos de industria lítica, restos de huesos, hablaba de un diente de león, cosas de estas y demás. Pero a partir de una publicación de Obermayer, dijo que estaba el depósito completamente revuelto, y esa leyenda, afortunadamente para nosotros, siguió existiendo, con lo cual no tuvo muchas agresiones de furtivos arqueológicos, solamente a las justas, digamos, muy pocas, como pasó con otros yacimientos muy conocidos que fueron objeto de pillaje durante mucho tiempo, ¿no? Y nosotros empezamos a excavar aquí dentro, estaba esto lleno un montón de piedras del derrumbe de los muros de la cabaña, porque entendíamos que ese derrumbe antiguo había protegido el yacimiento, y así ocurrió. Aquí estamos donde estábamos excavando estos últimos años, a unos 3,5 metros de profundidad sobre el suelo de la cabaña. Hay que decir que el suelo, este que vemos aquí de la cabaña, ya corresponde, sobre el que cimentaron la cabaña, se corresponde con unas ocupaciones de un momento muy temprano de la Edad del Bronce. Y a partir de ahí sigue una secuencia completa de calcolítico, neolítico y prácticamente todo el paleolítico superior hasta el fondo que estamos aquí, que son momentos iniciales del Madaleniense. O sea, ahí estamos aproximadamente unos 18.000 años atrás, y sabemos que sigue, por sondeos que hemos hecho, primero de radar y luego de perforación, que sigue al menos otro tanto de sedimento por debajo. Sabemos que en el futuro hay mucho espacio. Esto es la parte del fondo del vestíbulo. Queremos ver el contraste de dos zonas de excavación diferentes. Aquí sí que había un gran pozo de buscadores de tesoros antiguo, no eran furtivos arqueológicos modernos, era un pozo antiguo, pero que llegaba hasta estos niveles que hay aquí abajo. Mientras aparecían muchos huesos de bichos y demás, pues los buscadores de tesoro pensaban que eran huesos de los moros, que es la leyenda canónica ahí, que los moros enterraron tesoros por todas las cuevas. Cuando empezó la arcilla, se acabaron los huesos de los moros, decidieron parar, y nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar a dos niveles. Primero el nivel desde la parte superior, y luego hacer un sondeo a partir, que es el que está aquí tapado con tablas, a partir de ese fondo del pozo. Y también las ocupaciones que tenemos aquí a la vista son más o menos contemporáneas de las que tenemos en el fondo de la otra excavación. Por aquí asoma el bloque el que vamos a hablar ahora. Estos son, para dar una idea, en la parte de la entrada, cómo aparecen esos suelos en la excavación, cubiertos de huesos, de piedras, de hogueras, de un campamento de estos cazadores y recolectores del Madaleniense inferior de hace unos 18.000 años, ¿no? Una conservación muy buena del hueso y de todo tipo. Por encima de eso se formó un hueso a nivel casi estéril, pero también hay restos de ocupación humana durante el periodo llamado Madaleniense Medio.
y eso ha sellado muy bien todos estos niveles inferiores que están extraordinariamente bien conservados y que están permitiendo a la gente que está trabajando ahora en sus tesis doctorales sobre estudios de estas superficies, pues poder hacer reconstrucciones muy precisas de cómo podía ser la organización del hábitat de estos grupos allí, la cantidad de cantos rodados que aparecen quemados y rotos ha permitido hacer también un trabajo muy detallado para determinar qué se empleaban para cocinar, para hervir agua, haciendo experimentación con los procesos de fractura por enfriamiento brusco y demás. Está permitiendo aprender mucho. Aparecen algunas piezas interesantes como esta de un propulsor, de un atlátl, como dirían aquí los de la parte de acá del mundo, que muy bien conservado, de una lámina de asta de ciervo, con una pequeña decoración de marquitas por los lados, que es el más antiguo que tenemos documentado realmente en el Cantábrico, en estos niveles del Magallanes inferior. Apareció en el año 2004 este omóplato grabado, muy característico y conocido en otros yacimientos, con una cabeza de cierva de una calidad extraordinaria, que es un motivo que permite fechar muy bien estas representaciones que aparecen en las paredes de las cuevas en un momento muy corto, muy concreto del tiempo, en el Magallanes inferior, y que es el hallazgo más oriental de este tipo de representaciones. Y aquí está el bloque del que hablábamos. Esta parte de aquí abajo fue regularizar el corte de los buscadores de tesoros, que también habían dejado al descubierto esta parte del bloque. En esta otra estaba cubierta por sedimento. Aquí ya había grabados, pero debajo del sedimento, sedimentos que corresponden al Magdaleniense medio, había grabados también, que ya sabemos que por lo tanto son anteriores con seguridad a esa época. Esto nos había interesado mucho, estos son ese motivo principal grabado, un motivo aparentemente complejo, en el que después de mirarlo muchas veces, parecía que era de manera especulativa, porque esto a ver quién lo demuestra, evidentemente en temas de arte, que nos parecía una representación estilizada de una mujer, porque no es que pensemos siempre en lo mismo, como dicen algunos, que los arqueólogos siempre ven algo, una mujer a ser posible desnuda, ¿no? Entonces, bueno, están pensando en lo mismo. Bueno, veíamos aquí unos posibles brazos, nos llamaba la atención, como un cuerpo bien definido, con un triángulo muy marcado, que suele ser, evidentemente, en las esquematizaciones femeninas de esa época, pues una indicación de que son figuras femeninas, con el arranque de las piernas, el otro brazo. Y decíamos un poco jocosamente que, bueno, que era una representación de una señora, que no tenían nada peor que hacer y se dedicaron a grabar mujeres y demás. Pero bueno, la excavación, todos estos estudios no solamente han servido para hablar de materiales arqueológicos, de piedras y de huesos por las buenas. Cuando hay un registro de este tipo, tenemos la fortuna de tropezarnos con él, hay que sacarle todo el partido posible, y la excavación del Mirón está sirviendo desde hace años para trabajar en ámbitos múltiples de la ciencia, no solo en la parte más ligada al material arqueológico. Hace años, puedo decir que el artículo más citado con diferencia al Mirón, que se publicó en 2002, a partir del feliz acontecimiento del hallazgo de abundantes vértebras de salmón y de trucha a lo largo de toda la secuencia, en unas condiciones también y que permitieron un trabajo demostrando una hipótesis concreta de las varias que había sobre qué había pasado con los salmones atlánticos en el máximo glaciar, cuando se congeló todo el mar del norte, el Báltico, y permitió establecer la recolonización del Báltico y el mar del norte a partir de los stocks de población de la zona cantábrica. Lo mismo ha servido hace menos tiempo, en el año 2013 se publicó este artículo con lo mismo, a partir de los restos de ciervo de la cueva del Mirón, que evidencia que la zona cantábrica también fue área de refugio de las poblaciones de grandes herbívoros, en este caso los ciervos, que después recolonizaron, por ejemplo, la zona de Bretaña, Normandía y las Islas Británicas, ¿no? También toda la secuencia larga ha permitido estudios muy interesantes de la microfauna. La cueva, todavía hoy en día anidan numerosas aves, entonces eso supone que hay un aporte de las aves rapaces de restos de pequeños roedores, de pequeños mamíferos, que han permitido también establecer una larga secuencia de la variación del clima a partir de esos restos. Lo mismo ha pasado con análisis estables de los restos de ciervo. En la cueva, en los niveles del Neolítico, también hemos encontrado, gracias a los procesos
explotación de la totalidad del sedimento con malla muy fina, se pudieron recoger granos de cereal carbonizado, y entonces tenemos el cereal datado directamente, más antiguo también que el Cantábrico, que es curioso, es una escanda menor, que suele ser el cereal que todavía, al menos en época de mis abuelos y mis padres, se seguía cultivando en casa, y después que a mí me ha tocado recogerlo también cuando era pequeño en Asturias, ¿no? Y por último, con el equipo de Atapuerca, hace unos años hemos publicado también una cuestión interesante, que es gracias a la presencia de numerosas hogueras y fuegos en la época de la prehistoria reciente, el Neolítico y el Calcolítico, junto con la Cueva del Mirador y el Portalón de Atapuerca, pues establecer una secuencia de variación paleosecular de la curva de declinación de declinación magnética, que puede servir de base para datar otros yacimientos en que no se conozca este tipo de cuestiones. Y luego también en el año 2002 se publicó una monografía completa de los estudios de la prehistoria reciente, de todo lo que son los niveles a partir de inicio del Holoceno. Ahora estamos trabajando en la preparación de estudios de la prehistoria, la parte más antigua. Pero llevamos ya más de 80 y tantos artículos publicados, la mayor parte en revistas extranjeras. Por lo tanto, el Mirón es un sitio que ya era bien conocido, y en 2010 la cueva, este es el bloque, este es el gran bloque, y aquí, trabajando aquí detrás, aquí mi colega Strauss, pues en la parte esa de ahí atrás estábamos ya liquidando y dijimos, vamos a excavar. Habíamos empezado en el año 2000 a limpiarlo, este trozo de aquí, porque en esta pared del fondo aparecían algunos grabados rupestres, entonces queríamos ver si los niveles arqueológicos recubrían los grabados, como había pasado en el bloque, podíamos tener una fecha por lo menos antes de la cual se habían hecho los grabados. Y al estar en esas, y los grabados están en estas paredes de aquí atrás, y al estar en esas limpiando esto de aquí atrás, los furtivos no se cargaron el enterramiento por puro milagro, porque rompieron esto por aquí, y este bloque había quedado ahí al borde, lo habíamos limpiado en el 2000, una parte de él lo habíamos dejado ahí, y al mover este bloque apareció debajo una serie de huesos humanos, incluyendo parte de una mandíbula rota, otra parte de mandíbula que en esta foto ya estaba retirada, esta tibia, con una serie de peculiaridades, que esos huesos estaban pintados de ocre completamente de color rojo, la tibia estaba mordida por algún animal, le faltaban las dos cabezas, pero el ocre estaba por encima de las mordeduras. Este es el aspecto que tenía esta parte del conjunto, ¿no? El sedimento estaba completamente lleno de ocre, nos llamó mucho la atención, y a partir de ahí fuimos con mucho cuidado. Aparecía esta forma, o sea, la tibia al lado de la mandíbula, esto había por aquí, esto es parte de una clavícula, otros huesos que son huesos de animales, un diente salido de esta mandíbula, y a partir de ahí el aspecto, eso estaba metido entre la roca del fondo y el gran bloque, en ese canal en V que había ahí era ese relleno. Al ir limpiándolo, al ir excavando estas piedras debajo también tenían restos humanos, restos de huesos, y así fuimos levantando toda esa parte del depósito con cuidado, progresivamente, primero una parte, después la otra, porque lo que vimos es que los huesos aparecían dispersos, aparecían muchos huesos humanos, sobre todo nos llamó la atención de entrada muchos huesos pequeños, de manos y de pies y demás, costillas, vértebras, pero aparecían disociados, no aparecían en conexión anatómica, no era una persona que estuviera claramente enterrada en el sitio. Y lo que pasa que después, a posteriori, al hacer todo la distribución espacial de todos esos restos que habían aparecido, nos dimos cuenta de que había un cierto orden interno, es decir, que no era al azar, no era una mezcla de huesos, sino que, por ejemplo, los huesos de las manos mayoritariamente estaban aquí, la mandíbula, y aparecía aquí la clavícula, las vértebras estaban distribuidas por esta zona, los huesos de los pies estaban distribuidos por aquí, había algunas otras cosas un poco fuera de sitio, pero en general había un cierto orden genérico de dónde estaban las manos, partes de la cabeza, no había cráneo, dónde estaban las vértebras, dónde estaban las... O sea que ahí había el fantasma de algo que debía ser alguna cosa así por el estilo, la mandíbula donde estaba la mayor parte de las manos, los pies que estaban por esta parte, las rótulas que estaban por este lado, y entonces es decir que ahí habían enterrado a alguien muy posiblemente en esta postura que daba cuenta de la distribución de los huesos.
Pues aprovechamos que tenemos una investigadora alemana ahí, una chica que está trabajando en el Mirón, trabajando en la tafonomía de estos huesos, que es de pequeña estatura, y la conseguimos convertir en muerta y meterla en el hoyo para reproducir un poco de cómo estaba enterrada esta persona, que todavía no sabíamos qué ni quién era, cómo estaba ahí metida entre la pared, apoyada en la pared del fondo, sobre el sedimento que había aquí, que estaba ligeramente recortado en origen, como para dejar allanar el suelo, y la roca del bloque. La roca esta estaba por detrás totalmente pintada también de ocre, en parte por el contacto con el sedimento, muy probablemente, ¿no? Bueno, pues lo más probable es que se tratara de un enterramiento. Primero pensamos, y lo publicamos erróneamente, pensando que podía ser un enterramiento secundario, que hubieran echado ahí los huesos después de llevarse los huesos largos. Ahora sabemos que fue al revés exactamente. Es decir, que da la impresión de que los huesos están más o menos donde estaban originariamente, removilizados, y que faltan, menos la tibia está mordida y el peroné de la misma pierna, faltan todos los demás huesos largos. Entonces es más compatible con la idea de que retiraron esos huesos y el cráneo para un enterramiento secundario y dejaron ahí el resto del material. Eso sí, la tibia ese, el peroné, lo pintaron de ocre porque está casi con una capa sólida de ocre encima. Hay otros huesos humanos que aparecen con ocre. El estudio tafonómico que se ha hecho revela que el enterramiento original probablemente ya tuvo ocre disperso por el sedimento. Los huesos se descompusieron en el sitio porque empezaron a desarrollar una alteración típica de los huesos que aparecen en esta zona al fondo de la cueva, que acaban cubiertos de una especie de capa de manganeso, que les da una coloración negra. Estos huesos tienen dendritas de manganeso iniciales y están por debajo del ocre que les aplicaron la segunda vez, por lo cual sabemos que estuvieron una temporada, al menos unos años, en las condiciones ahí del resto de los huesos del depósito, y después fueron cubiertos con el ocre. Así que parece que los habitantes antes de eso esparcieron más ocre, esparcieron un tipo de ocre específico, una hematitis especular, que es un ocre que da un brillo metálico muy molido, que ahora también últimamente hemos podido determinar de dónde viene, y viene de la costa, viene de Santoña, porque es el único afloramiento, después de mostrar muchas minas de hierro que hay por la zona inmediata, además, el único sitio donde hemos encontrado el mismo tipo de ocre. No es nada extraño porque es la zona a lo largo de la línea de movimiento de la costa interior que se movían estos grupos. Las ocupaciones de la cueva en este momento son mayoritariamente siempre ocupaciones de final de primavera, verano y principio del otoño. O sea que parece que hay un movimiento migratorio estacional a la costa, y esta gente pues conocía esos lugares de la costa por dos motivos: porque era donde bajaban probablemente en invierno, escapando de las peores condiciones de altura del yacimiento, y también porque era donde se aprovisionaban de materia prima de calidad, que aquí no la hay, y sí en la costa es abundante, ¿no? Saber de cuándo era la difunta, antes de publicarlo, que uno encuentra esto, y dada la cantidad de meteduras de pata que ha habido, con las cuales se podían rellenar numerosos volúmenes, nos curamos en salud antes de anunciar nada, hasta estar seguros, bien seguros, de que podíamos demostrar, todo era muy evidente, pero bueno, que el enterramiento era contemporáneo del depósito, que no era intrusivo, no era un muerto, como ha pasado muchas veces en casos de supuestos enterramientos paleolíticos, que correspondía al momento del depósito. Y bueno, tenemos toda la secuencia al nivel 111, que se formó en 19.600 años, fechas calibradas. El depósito del nivel 110, 19.200. Este es importante porque aquí es donde cayó el bloque del techo, el techo de la pared más arriba. El bloque cayó al suelo y conseguimos datar un hueso que estaba aplastado justo en el punto donde impactó el bloque, ¿no? Ese hueso de esa fecha, por lo tanto el bloque cayó después de ese momento de ese hueso, pudo haber sido 19.100, 19.000. El enterramiento, tenemos dos fechas, una del depósito, el estrato, un hueso del estrato donde estaba depositada esta muerta, y la datación directa de un resto de la difunta, ¿no? Entonces son ligeramente, la muerte es ligeramente más antigua que el depósito, lo cual cuadra con que el depósito estaba formado cuando esta mujer la colocan ahí encima, no la entierran, delimitan un poco una zona de eso para horizontalizar el suelo, y la depositan allí. Y luego la suerte que tuvimos que justo encima, el estrato de encima, había una hoguerita de madera de enebro, donde tenemos una fecha también. Entonces todo es perfectamente un sándwich que encaja cada capa con su fecha, no tenemos ninguna duda ya. Y la cara grabada del bloque, que era lo otro de saber ahora si esa posible esquematización de mujer podía tener que ver con el enterramiento, también pasa lo mismo. La fecha es entre que cayó el bloque y se empezó a rellenar la base del bloque, y el estrato que la cubre, que también que cubría los grabados,
que está fechado en 13.800 años. Por lo tanto, la ventana de tiempo en la que ese bloque estuvo en el suelo y se pudo grabar antes de recurrir ese procedimiento coincide con un periodo más amplio que el de la difunta. O sea que es por ahí la cuestión importante, siempre os pongo ahí, ¿de cuándo es? Unos 18.700, 18.500 años. Aparece aproximadamente la mitad del esqueleto en total, lo cual es bastante excepcional para este periodo. Está la mandíbula, están muchas vértebras, que siendo un tejido muy esponjoso como es parte del cuerpo vertebral es una suerte. Hay partes de las dos pelvis, hay un pie casi entero y otra parte de él, una mano, también bastante hueso de una mano, menos de otra, pero como se puede ver hay trozos de los dos omóplatos, pero faltan todos los huesos largos de los brazos y todos los huesos largos de las piernas, excepto la tibia, esa mordida, y el peroné de ese lado. No hay huesos repetidos, por lo tanto solo tenemos un individuo, y evidentemente eso fue desenterrado para un enterramiento secundario. El que desencadena el que esta gente, ya que han enterrado ya a esta mujer, la vuelven a excavar y se llevan parte de ello. No sabemos si tiene que ver, una sospecha que tenemos, pero es meramente especulativa y absolutamente imposible de probar, ya lo adelanto, es que en la posición que estaba enterrada, plegada sobre el lado izquierdo, el hueso que queda más superficial es la tibia, precisamente es la pierna derecha. Es la que queda más superficial. El hecho de que sea la tibia es a la que está comida, mordida en ambos extremos por un animal, posiblemente un lobo, un perro o algo así, da la impresión de que probablemente ese animal jugando, ya las mordidas son con el hueso seco. O sea, pero posiblemente jugando, ese bicho extrae aquello, empieza a morderlo, lo ven por allí y dicen, coño, ya ha sacado la abuelita, a ver qué hacemos con ella, o una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, pues claramente ahí se inicia un ritual, o como se le quiera llamar, por el cual, y posiblemente el hecho de que queden estos huesos, que a este le falta dura, quizá dejan los huesos, consideran huesos largos significativos, consideran que han sido tocados o mordidos por el animal y se llevan el resto, pero evidentemente esto no lo podemos demostrar de ninguna forma. Bien, vamos a seguir. El sexo. Faltan los huesos mejores para la determinación de sexo, porque las pelvis están muy deterioradas, pero bueno, el tamaño del atlas, que es relativamente pequeño, los lugares de articulación, tanto en los omóplatos como en la pelvis, que sí conservan uno de un lado y otro de otro, cada caso uno de la pelvis, las manos, los huesos de las manos y los pies apuntaban a un individuo de sexo femenino. Según el grupo de anatomía que trabajó en ello, que es el grupo del doctor Carretero de la Universidad de Burgos, que es el que estudia el esqueleto postcraneal de los muertos de la cima de los huesos de Atapuerca, él y su equipo fueron los que hicieron todo este estudio de los huesos y dijeron, esto lo más probable, casi seguro, es que es una mujer. La mandíbula no era muy determinante porque tenía rasgos que parecían de mujer, pero una cierta robustez, estaba en una posición intermedia, ¿no? Y bueno, pues es un poco la articulación del hombro, la que queda mejor conservado el acetábulo de la pelvis, la mandíbula, y lo que sí hemos sabido después es que el ADN nuclear ha confirmado que efectivamente era una mujer. También no empezamos a decir que era una mujer hasta que tuvimos la certeza anatómica, no esta que llegó hace muy poco, teníamos bastante certeza, esto decían, con toda probabilidad es una mujer, no queríamos meter la pata y convertirnos en la segunda, que por eso lo puso mi colega Strauss, lo de la Red Lady, en la Dama Roja, aparte de otras connotaciones que me han sacado también alguna vez, recordando al famoso caso de la Dama Roja de Paviland en Gales, descubierta hacia 1830, en los años 30 del siglo XIX, un enterramiento paleolítico, apareció ya el Gravetiense, un esqueleto también pintado rojo, un ritual muy similar, y que después de siempre estar hablando de la Dama Roja de Paviland, cuando se reestudió hace no muchos años, era un señor con toda la barba probablemente, y no tenía nada de señora. Entonces, hasta que no tuvimos la certeza casi de que era una señora, no preferimos obviar el tema. Aquí podemos ver el pie, lo bien conservado que es. Tenemos un pie prácticamente entero y parte del otro, las manos,
también con los pequeños huesos carpales que se han conservado y se han podido recoger, falanges pues muy chicas. La edad, que es otra cosa que siempre dicen, bueno, pues es una persona que tiene tiene la dentadura, tenía la dentadura ya completa, la muela del juicio, una importante abrasión ya de los dientes, menos esta muela del juicio. Por los detalles del desgaste de la mandíbula, esto tiene entre 35 y 40 años, el esqueleto postcraneal, todos los centros de osificación, incluido la epífisis external, es lo último que se suelda, están todos soldados, quiere decir que tiene más de 30 años, así que podemos decir que lo más probable es que tuviera una edad en torno a 35 años, una mujer relativamente joven. La dentadura está, aparte de la abrasión, un estado excelente, como se puede ver. La estatura, nos faltan también los mejores indicadores, que son los huesos largos de las piernas, sobre todo el fémur, pero a través del pie, que uno de los miembros del equipo de Carretero es experto en el tema, Sierra Gómez Olivencia, es experto en el tema del cálculo de estatura con huesos de los pies, pues el cálculo a partir de los pies daba una estatura entre 1,59 con uno más o menos 3 centímetros, el cálculo a partir de la tibia y la recreación de lo que podía ser el tamaño de la tibia y la sección de la tibia, el posible tamaño, daba una altura muy parecida. O sea que lo más probable, con esos intervalos de error, es que la estatura de esta mujer estuviera entre 1,57 m y 1,61 m. O sea que lo podemos dejar en 1,60 m y que es lo más probable. O sea, no era especialmente bajita. En cuanto a los isótopos estables, nos permite saber de cómo era la base de la alimentación y lo que esta mujer comía. Estos son grupos ya conocidos ahí, estos son grupos de muertos, de concheros asturienses, cazadores-recolectores litorales con una dieta de marisqueo importante. Estos son individuos neolíticos y mesolíticos del interior con dieta casi exclusivamente terrestre, y esta queda en medio. O sea que, según los expertos, y a falta de poder calibrarlo con precisión, comparando con los isótopos estables de lo que comía, de los ciervos y esto que comían, da la impresión de que es una alimentación 80% terrestre, 20% marina, y la marina posiblemente, como decían, por el nitrógeno, apunte más a más que fuera mucho comer directamente marisco, y esto como ocurre luego en periodos posteriores, de comer pescado marino, que podría ser el salmón fundamentalmente, ¿no? Y el estudio del desgaste dentario, que lo hizo también el equipo de Burgos, muestra que esa comida terrestre pues también debía ser mitad y mitad vegetal y animal. Hay un desgaste importante de origen vegetal en la dentición, que comían pescado, que posiblemente comían algo de moluscos también, una alimentación blanda y abrasiva, ¿no? Los fitolitos que hay en determinados tipos de vegetales son muy abrasivos para los dientes, por ejemplo. Y lo que sí fue una novedad, esto del equipo de Mike Richards y del Instituto Max Planck de Leipzig, que fueron los que trabajaron con este tema, con un doctorando que está trabajando en esta cuestión y que fue totalmente nuevo, es a partir del sarro dental. Tuvimos la suerte de que no se lavaba mucho los dientes, parece, y tiene unos restos de sarro bastante importantes, lo cual es una fortuna para nosotros. Ha permitido identificar restos de fitolitos de plantas también variadas, que revela un poco esa dieta, están trabajando todavía en ello, esa dieta vegetal que tenía, que es lo que queda ahí. Pero por primera vez, para cazadores recolectores del Paleolítico a escala mundial, podemos saber que eso que siempre se ha dicho, que comerían hongos, setas y este tipo de cosas, efectivamente hay restos de tejido, de esporas de dos tipos diferentes de hongos. Entonces, evidentemente, ya no es una presunción de que comían hongos y que los comían. La vegetación de la época nos pasó una cosa curiosa e interesante, que es que las muestras de polen que se tomaron, digamos, de oficio de la sección estratigráfica de la zona de enterramiento eran muy pobres en polen. Eran extremadamente pobres, casi no tenían polen, lo que había apuntaba a lo que es propio de la época, un momento todavía relativamente frío, no el máximo frío de la época, pero bastante frío, con un paisaje abierto que encaja muy bien con el tipo de la microfauna, los roedores,
que son roedores como el ratón de tunda o el topillo nival. Lo que había eran pinos, roedores de hábitat próximos a cursos de agua, pero lo que no había eran roedores típicos de bosque. O sea, parece que no había una gran masa de vegetación, era una vegetación abierta, pinos, pero lo que fue muy sorprendente, como no salía polen, el que estaba trabajando en el análisis del sedimento y sobre todo en la determinación de los ocres que había en el sedimento, había tomado una muestra directamente del entorno de la tumba, donde la palinóloga no había podido tomarla porque ya se había excavado. Entonces le dijimos, oye, mándale si no te importa, parte de la muestra que no hayas usado, mándasela a la palinóloga para que a ver si ahí se conserva algo mejor el polen. Y lo que se encontró fue una sorpresa, que en el sedimento relacionado directamente con el enterramiento había una gran riqueza de polen de una quenopodiacea, que no pueden determinar exactamente lo que es, pero que revelaba por la agrupación de granos de polen que no era un polen arrastrado por el viento, que era un polen que posiblemente venía de flores directamente depositadas allí. Claro, esto ya, cuando lo publicaron, el mundo empezó a hablar de lo de siempre, la ofrenda, las flores de la dama roja y tal. Bueno, no sabemos si se las pusieron o se las comió, porque siempre uno piensa que es la cuestión esta de las ofrendas de flores, no hay ninguna evidencia. Pueden ser contenidos estomacales perfectamente, que haya quedado el polen porque se haya comido las flores. Hay variedades de estas que tienen usos medicinales tradicionales en muchos pueblos, entonces no sería extrañar. Yo desde luego pienso más que se las comió. No hay ninguna venenosa, o sea, de eso no se murió, por lo menos lo sabemos, pero sí como planta medicinal. Lo que es interesante es que las que hay todavía en la zona de este tipo, como malas hierbas prácticamente, suelen florecer en esa latitud y en esta zona a final de verano o en principio de otoño. Entonces es un indicador importante porque también nos está señalando la posibilidad de que si hay estas flores, bien sea en el estómago de la señora que las pusieron en la tumba, probablemente la enterraron a final de verano, principio del otoño, que es muy, muy importante, quizá justo antes de la migración estacional hacia la costa. Y bueno, pues la respuesta necesaria siempre, por lo menos para los que no nos quedamos en el tema de las piedras y los huesos, es quién era esta mujer. Pues era una mujer aparentemente sana y relativamente robusta. Siempre nos dicen, y bueno, ¿y de qué murió? La parte gore del asunto, ¿de qué murió y tal? Bueno, pues no lo sabemos. No tenemos el cráneo, no sabemos si le abrieron el cráneo, si qué le pasó. En los huesos no tiene ninguna patología de ningún tipo, no tiene ningún tipo de procesamiento de los huesos como descarnados o cosas estas intencionales, nada de nada. Es una pena que se haya muerto sana, pero se murió, ¿no? Bien alimentada, es decir, en los dientes, que se conservan muy bien, como han podido ver, no hay signos de hipoplasia dentaria. Esta mujer no tuvo ningún problema con el destete, con este tipo de cuestiones, estuvo bien alimentada siempre. La robustez que tiene de las extremidades y las articulaciones y demás revela que era una persona físicamente activa y habituada a caminar. El análisis de las falanges de los pies y los patrones de desgaste de las falanges de los pies muestra que no era una persona que sufriera atriciones en la planta del pie por estar andando descalza. Posiblemente tenía algún tipo de calzado blando, pero que iba calzada. Nos ven daños que son inevitables y repetidos en poblaciones que van descalzas, de cortes o abrasiones en los dedos, etcétera. Junto con la robustez, la sección de los huesos de la pierna, que son robustos según los autores del estudio anatómico, comparado con otros individuos de la época, no muestran que haya un excesivo dimorfismo sexual de mujeres, varones ahí. No parece que la división sexual del trabajo fuera parte del comportamiento del grupo. Esta mujer era activa, se movía, caminaba, y no parece que tuviera una actitud sedentaria o estar en el campamento, una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, de ahí poco más podíamos saber, hasta que tuvimos también la suerte de contar con datos de ADN mitocondrial primero, que fueron poco relevantes porque confirmaban lo que suponíamos, que tenía el tipo que es más frecuente, era un haplogrupo U5b, que es el más frecuente en poblaciones paleolíticas de estas zonas del occidente europeo, pero con las ganas de poder sacar la mayor información posible, hablamos con el equipo de Svante Pau del Instituto Max Planck de Leipzig, el mayor experto hoy en día en ADN fósil,
y dado que tuvimos problemas administrativos para poder mandar los huesos a mostrar a Leipzig, lo que consiguieron al ponernos pegas para trasladarlo es que Pablo, que estaba muy interesado, se vino, y así tuvimos la oportunidad no solamente de que mostrara los huesos, sino de comer y hablar mucho con él, que es una cuestión también interesante. Estuvimos visitando la cueva con mi colega Strauss y coautor de todo esto que hablo. Estuvo ahí mostrando los huesos de la difunta en la universidad, y el resultado de esto se publicó el pasado mes de mayo online en el Nature, junto con otros 50 restos humanos de individuos humanos del Paleolítico Superior y del Mesolítico, y fue muy interesante porque el resultado de este estudio cambia bastantes cosas las que se venían diciendo tradicionalmente sobre estas poblaciones paleolíticas europeas, y entre ellas está nuestra difunta del Mirón, nuestra dama roja. Y lo que este estudio muestra, y ahí vamos a ver qué tiene que ver con la dama del Mirón, es que hay una primera, aquí en la parte de arriba del diagrama están las fechas, las barras, estas son la posición de estos restos, cuanto más largas son las barras, más antiguas son, que hay una primera población fundadora. Esto coge individuos de hace 45.000 años para acá, desde Siberia, los Urales, hasta Europa Occidental, ¿no? Y hay una población fundadora de humanos modernos, temprana, que Mustishin tiene fechas de 45.000 años, en Pestera Cubase tiene fechas que rondan los 40.000 años en fechas calibradas. Esta población que dicen aquí, no, esta gente por afinidad genética han creado varios clústeres, varias agrupaciones genéticas de estas poblaciones, de los cuales la más antigua da nombre a cada. En el caso nuestro, el Mirón da nombre a uno de estos clústeres genéticos. Hay una primera población fundadora que ocupa toda Europa en una fecha temprana. Estamos hablando siempre por encima de 30.000 años sin calibrar, en el periodo auriñaciense, genéricamente, esas primeras poblaciones. En un segundo momento, durante el periodo gravetiense, algo que ya había estudios hace años de los haplogrupos mitocondriales de estas poblaciones, y que ahora se ha demostrado, es que hay una segunda importante entrada de población diferente genéticamente durante el gravetiense. Esa población, para darnos una idea, es la que transporta por toda Europa una serie de elementos arqueológicos novedosos y muy concentrados en ese periodo, como son las Venus paleolíticas, que se corresponden siempre con el gravetiense, y prácticamente todas las cuevas con manos en negativo en las paredes se corresponden también con fechas del gravetiense. Esta población llega también hasta aquí. Hay un resto importante humano del gravetiense en Portugal, el otro único enterramiento que hay en la península ibérica del Paleolítico, junto con el Mirón, que es el de la cueva de Lagarbello en Portugal, pero que dicen que no, o ha habido problemas que no quieren que se muestre, o que no conserva adecuadamente el ADN, pero eso llega seguramente hasta el individuo de Portugal, por toda Europa, incluyendo sitios en Italia, en el sur de Italia, la gran concentración de enterramientos del yacimiento de Dolny Stonich en la República Checa, la cueva de Guayé en Francia, que ha dado restos humanos de bastantes periodos. Y después, curiosamente, en esa banda de fechas ya no hay no aparece entre los 20 y tantos mil y los 30.000 años, ya no aparece ningún, en esos muertos son muy pocos, evidentemente, estamos hablando de toda Europa y mucho tiempo, ninguna de esas poblaciones anteriores. Cualquiera diría que se habían extinguido, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre después es interesante, porque aparece la dama roja del Mirón, y luego en fechas posteriores gentes muy próximas genéticamente que aparecen por Centro Europa. La mayor afinidad de la dama roja del Mirón es precisamente con este individuo auriñaciense de la cueva de Guayé en Bélgica. Eso puede querer decir dos cosas interesantes que no hay manera, a través de la pura genética, de descifrar. La otra cuestión añadida de todo esto es que después parece que vinieron los vándalos y todos estos puntos rojos que se distribuyen por toda Europa, desde el Dolny Stonich, aparece una gran migración que hasta este momento, hasta un artículo publicado en marzo en Nature que se apuntaba al tema basado en ADN mitocondrial, en que de repente aparecía por una cosa que parecía que había habido un aporte de población que no se puede verificar, no se ha verificado completamente, que hace unos 14.000 años entra una oleada de poblamiento nueva por toda
no aparecen casi descendientes genéticos de todas las poblaciones anteriores. Esta población prácticamente acabó genéticamente con las poblaciones anteriores. En todo caso, cuando se habla del resto de poblaciones anteriores al Neolítico, que es la que realmente barrió toda la diversidad anterior de poblaciones, pues afectó a estos grupos, donde aparece, por ejemplo, uno de los más recientes, que es ese que hace unos 7.000 años, que aparece en una cueva de la alta montaña de León, en la araña de Arintero, donde aparecen dos individuos que el ADN nuclear ha demostrado que además eran hermanos, y que ya se vio, con una cosa que vamos a ver luego, de una peculiaridad extraña, aparentemente a primera vista, que eran los ojos azules, aunque tenían piel negra. Eso llamó la atención. Y bueno, podemos ver ahí los grupos que aparecen ya muy diferenciados. A partir de ese momento temprano se volverán a aumentar todos los grupos que aparecen hacia Oriente, hacia Rusia, Siberia, y además son genéticamente muy diferentes del resto de Europa. Y ahí lo que vemos como otra entrada de población, posiblemente de Oriente Medio, o al menos que tiene hoy día sus descendientes a Oriente Medio. O sea, no si llegaron de otro sitio hacia Oriente Medio de Europa, o si proceden de Oriente Medio. Pero está claro que una oleada de poblamientos, por lo cual estas migraciones de Oriente Medio, etcétera, no son nada nuevo de las noticias de la viene de muy atrás. Bueno, pues ya estos son todos los datos. Nuestra difunta está por ahí. Sabemos que el grupo mitocondrial que tenía, que era una mujer con seguridad. En cuanto a la agrupación, forma parte de esa agrupación genética, la cual estaba bastante separada, por lo cual hay una serie de diferencias entre ella y no sus descendientes suyos, que no lo son, porque los otros grupos de los ejemplares de Europa Central son diferentes, por tanto, no heredaron nada por línea materna de ella, pero sí formaban parte de la misma población, y con sitios como Hellerfels, uno de los yacimientos clásicos del Madaniense del sur de Alemania, yacimiento de Aubigné en el Franco Condado, Valle en Bélgica. Es una buena ubicación de esto. Y otra cuestión que era muy interesante de este estudio, por lo que tiene que ver con temas también relacionados con el arte y el simbolismo, la aparición de la consulta artística, que es que hace poco se han publicado los datos genéticos de un enterramiento humano de la Pésera de base, una cueva en Rumanía, que decían que tenía en torno a casi un 8% de genes neandertal, y se interpretaba porque eso era la evidencia de una hibridación reciente en Europa con neandertal, justo en el primer momento de ocupación de los humanos modernos de Europa. Y había gente que quería extender eso, decir que esto fue muy poco a poco, fue bajando el género, hubo mucha mezcla, mucho contacto, los neandertales, humanos modernos y demás. Pero aquí ocurre exactamente lo contrario. Todas están en esas poblaciones, ese es un caso aislado, y todos los demás ya están siempre por debajo del 4% de genes neandertal. Rápidamente, el 3%, la muerte albirón está para su época un poco por encima de la media, pero dentro de la distribución normal del tema. Esto es muy importante, porque quiere decir, en este intervalo de tiempo, de los primeros pobladores, ya algunos ya tenían un porcentaje muy bajo de neandertal, y hay una clina, que quiere decir que esos genes fueron seleccionándose negativamente de manera continua en Europa, pero que ya de entrada, esto es la excepción y la regla es esta, que prácticamente no había componente neandertal. Esto parece que no tiene mucha importancia, pero últimamente ha habido toda una línea ideológica empeñada en demostrar como sea que los europeos actuales siguen siendo descendientes de los neandertales, que son los europeos como Dios manda, y y que son menos descendientes de unos señores negros que vinieron de África, ¿no? Pues me temo que no. Porque además el estudio de algunos genes y de alelos presentes en algunos genes individuales es muy interesante. Y en el caso de nuestra difunta, sabemos, por ejemplo, que era intolerante a la lactosa, como casi todas las poblaciones de cazadores, todas las poblaciones de cazadores-recolectores de la época, que la tolerancia a la lactosa en Europa Central, sobre todo, no aparece hasta el Neolítico de la cerámica de bandas, ligado a poblaciones que tienen una actividad ganadera de vacuno muy importante y consumen leche. Tenemos otro tema más problemático, que tiene que ver con el color de la piel, y
como todos los anteriores de aquí para arriba, solo una parte de esos 51 fósiles tenían calidad, digamos, suficiente para poder hacer esto, pues que no tenía ninguno de los alelos derivados de color de piel, es decir, que no tenía la piel clara, que eran negros, o de piel muy oscura, si se quiere ser más suave, y que la piel clara no aparece ni siquiera en esa gran migración que viene de Oriente Medio, son también básicamente de piel negra, de piel oscura. Por eso el de la braña de Arintero siempre se reprodujo ya hace unos años un individuo que no lo pintaban con cara de negro africano, pero que era con la piel muy oscura y ojos azules. Eso lo vamos a ver por qué eran los ojos azules. Pero quiere decir que todas estas poblaciones europeas, hasta la irrupción muy tardía de gentes cuyos representantes están en el Cáucaso y en momentos muy tardíos, ya casi del Mesolítico, son los primeros que tienen claramente alelos de piel clara. Antes en Europa no aparece, en todo el Paleolítico y el Mesolítico europeo anterior, en los de Europa Central Occidental, no aparece nada. El pelo de nuestra querida difunta también lo podemos establecer ciertamente, porque lo mismo, tiene 0% de alelos derivados del pelo. Tiene el pelo de origen de su procedencia genética africana, que es pelo fino pelo fino negro y rizado. A partir de un momento temprano, con esas poblaciones del Gravetiense, cuando se divergen hacia oriente, empiezan a aparecer en las poblaciones, solamente las poblaciones orientales, los alelos derivados que determinan la aparición de un pelo lacio, liso y grueso. El pelo típico de las poblaciones orientales, que luego pasa a buena parte de los nativos americanos, de los indígenas americanos, el pelo característico de poblaciones asiáticas, que va unido, en muchos casos, porque van en el mismo gen, a una peculiaridad de los incisivos de las poblaciones asiáticas, que son los incisivos en pala, que son diferentes a los de las poblaciones occidentales, ¿no? Y por último, el tema del color de los ojos. Tenemos que esta mujer también, hasta la fecha de los primeros individuos de Vilabruna, hace 14.000 años, todos tienen ojos negros, ojos oscuros, no aparecen ojos claros. Curiosamente, los ojos claros, aunque sea con piel negra, sí que aparecen a partir de los individuos de Italia de Vilabruna, que es el más antiguo. A partir de ahí ya empiezan a aparecer en todas esas poblaciones europeas prácticamente siempre algunos alelos derivados de ojos claros. Bien sea al 100%, bien sea híbridos mixtos, empiezan a aparecer a partir de ese tipo. Esto lo digo porque también, incluso después cuando se publica este artículo, parte de las recreaciones para estas notas de prensa que se mandan, aparecen estos cazadores de Vilabruna, pues con aspecto de individuo muy europeo, con la piel clara, barba blanca, ojos claros. Bueno, los ojos claros y la barba pase, pero desde luego el color no debía ir por ahí, ¿no? Pero parece que hay una seria reticencia a eso. Claro, nos falta el cráneo, entonces para hacer una reconstrucción de qué aspecto tenía esta mujer es complicado. A partir de un artista, pero que también le interesan mucho temas de prehistoria y sabe mucho del tema, se prestó a intentar a partir de la mandíbula, que es robusta, y a la robustez general del esqueleto, hacer una posible reconstrucción de cómo sería la cara de esta mujer. Sería algo así, probablemente por el estilo. Bueno, le podemos ir añadiendo el dato de que tenía el pelo rizado y negro y fino, y entonces tendría un pelo rizado probablemente de ese tipo. Bueno, se le pueden oscurecer la piel, porque tenía la piel muy oscura, probablemente negra, y se le pueden oscurecer incluso un poquito más los ojos, para ver qué aspecto podía tener. Probablemente, seguro que ese se ve no se parecería a nada, pero bueno, parece que es una reconstrucción, al menos en lo que podemos saber. No sabemos sus rasgos concretos, no tenemos el esqueleto facial, algo la mandíbula, pero podía ser alguien de ese tipo. Bueno, pues eso es lo que nos dio de sí el poder ir un poco más allá de ver quién es esta señora. Claro, siempre nos preguntan, bueno, ¿y por qué la enterraron, este ritual y demás? Eso no lo podemos saber. Solo podemos saber que es algo excepcional. Que es algo excepcional porque, en contra de lo que es la idea popular, de que siempre hay recreaciones estas, siempre sale una cueva enterrando gente, en toda la península, enterramientos claros, con ritual claramente definido, es una posición anatómica precisa. En todo el Paleolítico superior de la península ibérica hay dos, el de Lagar Bello y el del Mirón, no hay más. En Francia hay alguno más, pero no demasiados.
hallazgos de restos humanos sueltos hay muchos, pero de claramente enterramientos definidos hay muy pocos. Por lo tanto, no era el comportamiento normal de estas sociedades enterrar en los lugares de habitación a los muertos con algún tipo de procedimiento ritual. ¿Por qué entonces seleccionan a alguien concreto? Bueno, tenía que ser alguien excepcional. Evidentemente, como somos muy políticamente correctos, siempre que nos dicen, bueno, si era una persona importante, además era una mujer, todo se presta a muchos discursos de todo tipo muy modernos, pero bueno, era algo excepcional. No sabemos si para bien o para mal. Porque siempre todo el mundo piensa, sería alguien importante, alguien muy destacado, bueno, alguien que estaban empeñados en asegurarse de que no volvía y que entonces vamos a enterrarla bien, no vaya a ser que vuelva. Coño, el perro ha vuelto, esta mujer y tal, vamos a llevarnos parte de los huesos por un lado todo para asegurarnos de que no vuelva definitivamente. Bueno, pueden ser cosas de este tipo, es decir, no sabemos por qué. Y cualquier especulación es interesante saber que, bromas aparte, que hay un ritual definido, que se ha colocado una postura, se ha tomado la molestia al grupo de hacer eso con esta mujer, de cubrirla de ocre, no tiene ofrendas especialmente llamativas ni elementos de ajuar personal, aparecen algunas conchas perforadas por ahí, pero no podemos asegurar taxativamente. Si hubiéramos tenido el enterramiento en posición y podemos vincular la posición de esos elementos con el cadáver, podríamos estar seguros, no lo podemos decir porque no lo tenemos, pero claramente es un tratamiento diferencial. Alguien que por algún motivo, fuera cual fuera el motivo, tuvo un trato excepcional, era una mujer, vemos que esa mujer tenía una participación posiblemente en las tareas normales del grupo, pero poco más podemos ir a intentar, porque ya sería inventarnos cuestiones y no es de lo que se trata. Tenemos que agradecer todo este estudio a toda la gente que a lo largo de los años financiado, unas veces unos, otras otros, los trabajos en la Cueva del Mirón, y sobre todo el Ayuntamiento y el pueblo de Ramales de la Victoria, que siempre nos han tratado excepcionalmente bien. Y por último, esto que es un poco demostración con los problemas que tenemos hoy en día en todas partes, en España especialmente, de financiación, ahí se puso de moda un eslogan reivindicativo con el tema este de sin ciencia no hay futuro, para reivindicar la necesidad de la ciencia, la investigación científica. Y yo creo que el tipo de trabajo que hacemos también nos revela otra cosa que probablemente es más importante, que es que tampoco hay pasado, sin ciencia no hay pasado. Si no se investiga desde un punto de vista científico, el pasado nos lo podemos estar inventando, como pasa mucho, pero no estaremos intentando conocerlo de verdad, y creo que es muy importante. Bueno, y por mi parte creo que ya me he pasado de la hora un poquito, pero bueno, a su disposición para lo que quieran preguntar, porque a veces lo más importante, las preguntas que salen. Si nadie pregunta nada, siempre me quedo con la sospecha de que habré hecho mal. Que a nadie le interesa nada, ¿verdad? A ver. Pues muchas gracias, Manolo. ¿Y alguna pregunta de los invitados aquí al... A mí me causó curiosidad sobre todo esta cuestión de ya la historia genética. Cuando usted mencionó, no me quedó muy claro si hay una cierta, la segunda migración está asociada también con cambios en el estilo de la pintura rupestre, como mencionó que empezaban a aparecer manos. No sé si podría comentar un poquito más de eso porque realmente es de las cosas que más me interesa a mí. ¿Funciona este? ¿Graba ahí? Bien. Sí, en este momento lo que se está viendo, en cuanto se ha podido precisar un poco mejor las fechas de los grandes momentos del arte paleolítico con una base más objetiva de fechaciones, lo que se está viendo la sorpresa cuando se pudieron empezar o bien a datar directamente pinturas de carbón
por carbono 14 en proporciones pequeñas que permitían datar las pinturas, empezó a aparecer un panorama un poco curioso que rompía con lo anterior, que es que para la época más reciente del Paleolítico Superior, lo que llamamos ahí la cultura magdaleniense en general, había un buen encaje entre las fechas tradicionales de los estudios estilísticos, comparación con lo que aparecía en el arte mobiliario de los yacimientos. Para ese periodo encajaba muy bien, no había ninguna ruptura. Pero cuando nos íbamos a la parte más antigua del Paleolítico, no encajaba nada. Y el descubrimiento de la cueva de Chauvet en el año 94 y las dataciones de Chauvet demostraron que eso encajaba menos todavía. Es decir, que la suposición tradicional de que el arte paleolítico era una cosa que, como todo lo bueno y lo importante, nacía en Europa occidental mejor, y si fuera en Francia mejor todavía, claro, porque siempre son los mejores, que para eso empezó ahí la investigación, pues esto rompía mucho. Y gran parte del rechazo a las fechas de Chauvet, que todavía hay investigadores que siguen, después de centenares de dataciones de todo tipo, que todas cuadran, siguen diciendo que algo está mal porque no puede ser mal. Eso no puede ser por un motivo, porque esa suposición básica era que, lógicamente, el arte, la conducta artística, etcétera, es algo que tiene que ser europeo. Entonces, bueno, no van a venir unos negros de África pintando cosas tan bonitas, ¿no? Es la base fundamental. Entonces, hubo un gran rechazo con ese tema, y lo que se está viendo es que ahora con Chauvet, que son las fechas más antiguas, es un conjunto espectacular, son las fechas más antiguas prácticamente que hay para arte parietal, junto con alguna figurativa también del Cantábrico, revelan que ese arte llega formado a Europa. Sabemos que esta gente viene de fuera, esto es nuestra especie, los humanos modernos, llegan a Europa de fuera, como llegan antes todavía de fuera a Australia y hacen arte, como llegan a Indonesia antes que a Europa y hacen arte, por lo tanto eso viene de fuera, no es europeo. Y la segunda, y por lo tanto las fechas de muchos conjuntos que se consideraban que era una cosa, como empezaba en Europa, tenía que empezar de lo simple a lo complejo, de cosas, trazos inacabados, rayas sueltas, entonces se iba perfeccionando. Ahora, tenemos que llegar totalmente formado, con unas figuras de calidad extraordinaria, y no hay linealidad evolutiva del arte para el último Europa. Aparecen cosas magníficas al principio, otras al final con distintas características estilísticas y demás. Y la segunda cuestión que hoy día se ha puesto en duda con las dataciones es la continuidad. Porque el paradigma era que todo eso se iniciaba en Europa y iba poco a poco, pues para llegar a la mayor perfección tenía que ser gradual, en todas las etapas, era una idea de ciencia gradual que ya se había abandonado bastante los estudios evolutivos de otro tipo, y ahí seguía enquistada. Entonces tenía que ir de lo simple de tal, poco a poco. Entonces tenía que haber un arte de la Auriñaciense, que eran 4 rayas, un arte del Gravetiense, que eran unos perfiles no sé qué, después en el Solutrense ya mucho mejor. Bueno, el abate Brel, al que conviene acordarse de vez en cuando, porque hacía cosas que valían la pena, era en su día cuando generó su idea de los dos ciclos artísticos, cuando apareció la cueva de las copas, pasó lo mismo que después con Chauvet, que aquello no encajaba con su esquema evolutivo unilineal, y entonces dijo, no, hay 2 ciclos evolutivos y tal. El segundo se acababa, precisamente, lo que él creía, según su punto de vista, se acababa con Lascaux, y en medio, es decir, pues hay un vacío porque después hay una vuelta a empezar, todavía con esa idea evolutiva, y él dijo una frase taxativa que se le olvidó a todo el mundo después, que decía, no hay pintura solutrense. Bueno, en este momento prácticamente no hay ninguna pintura datada en solutrense, con fechas absolutas. Entonces parece que en este momento el arte llega a Europa de fuera, desde mi punto de vista, y desde la mayor parte de esto es algo formado, no da tiempo a que los primeros auriñacienses pisan Europa y digan, coño, qué bonito, voy a empezar a pintar caballos, que aquí hay muchos, ¿no? Sabemos que Australia llega de manera independiente, también empiezan a hacer cosas, motivos que también incluyen manos, que incluyen otros signos, tal, que en Indonesia ahora se están datando conjuntos de manos más antiguos que todos los de Europa, y que tampoco probablemente es lineal, probablemente cada grupo trae una serie de cuestiones y puede haber otros que sencillamente no tienen por qué desarrollar, porque es otra cuestión, no obligatoriamente todos los paleolíticos que tienen que desarrollar un arte pictórico parietal. ¿Por qué? Puede haber grupos que todo su condicionamiento social, que es lo que está detrás de todo esto, tengan otro tipo de ceremonias, etcétera, que no incluya, que sean también magníficas, que canten maravillosamente, o que hagan rayas en el suelo, pero que no incluya pintar en las paredes. Entonces, lo que decía, ahí lo que parece que esa oleada gravetiense ya hace unos años se viene viendo. Todas las Venus
paleolíticas, menos una, datada directamente, que es la que apareció en Hellefels, esa que tipo con pinta muy bestia, que es auriñaciense, una pinta muy brutal, etcétera. Todo el resto de las Venus corresponden a la gravetiense. Y después ese formato de Venus, desde Siberia hasta Europa, desaparece con esas características. La representación femenina que aparece mucho después es un canon muy diferente. Las manos en negativo, todos los conjuntos de manos en negativo prácticamente, es alguna fecha muy polémica de reciente de la Cueva del Castillo, que es así que no nos la creemos nadie, o casi nadie, todas prácticamente siempre se han fechado dentro de gravetiense. Entonces parece que hay momentos, y en este caso empieza a encajar, es decir, hay un movimiento de población y esa gente posiblemente expande su tipo de representación, su actividad social del tipo que sea, por toda la zona que va colonizando, que son colonizaciones reales. Y bueno, pues lo llevan allí donde llegan. Y después, por el motivo que sea, pues eso desaparece, ese tipo de producción desaparece porque socialmente no sea... Yo siempre pienso en términos de que cosa que se conoce muchísimo en todos los procesos de migración, de exilio, etcétera, etcétera. Que es que durante un tiempo, que es más o menos prolongado, esa gente que llega mantiene la forma de mantener la unidad del grupo, de seguir manteniendo una ritualidad determinada, unos constreñimientos sociales de repetición de unas cuestiones. Todo ese tipo de cuestiones religiosas son enormemente conservadoras, ¿no? Y la forma de mantener la cohesión de estos grupos a larga distancia, a largo plazo, es mantener algo que sea reconocible por todos. Lo que estábamos hablando, bueno, gente que lleva en el exilio en México, asturianos de tal, que tienen su núcleo, sus creencias y tal, porque es la forma de la pervivencia del grupo, ¿no? Y de mantener esa tradición. Hasta que un momento determinado pues, se puede disolver, no pasa nada. Entonces, yo creo que tenga que ser inevitable el comportamiento, que por ser cazador-recolector paralítico hay que pintar y grabar, haber otro tipo de cuestiones y demás. Entonces yo creo que es eso, ahí se ven que hay movimientos y de repente llega otro, igual que otra cosa que no me atrevo a decir todavía, que nos ha llamado mucho la atención a algunos, que nos ha encendido de repente la luz de coño, aunque sean a veces las explicaciones aparentemente mecanicistas, difíciles de aceptar, pero llevábamos tiempo trabajando a mí, cuando todo el mundo habla de eso a mí. Ahora ya el tema del principio del arte paleolítico yo creo que está bastante claro, y si queremos buscar el origen de ese comportamiento, ahora quiero buscarlo en los humanos modernos de África, donde sea, pero luego en Europa no vamos a encontrar la respuesta ni de casualidad. Y la otra cuestión es por qué se acaba. Todo el mundo dice, ¿por qué se acaba el arte paleolítico en toda Europa, más o menos en la misma época? Tal. Siempre hemos estado trabajando también sobre el tema social. Y decir, bueno, pues evidentemente, si se acaba, quiere decir que para estas comunidades esto pierde el sentido. Cada vez parece realmente que ese arte está más lejos de la preocupación cotidiana, están representando unos animales, Altamira está lleno de bisontes, no sé qué, unos caballos, tal. Esa gente comía ciervos, el 80%, el 90% eran ciervos y cabras y no comían bisontes. Entonces la gente interpreta, no, la magia de caza lo representaban, como representan los bisontes para comer, se murieron todos de hambre probablemente, porque en Altamira aparecen cuatro restos de bisonte, o sea que evidentemente no tiene nada que ver. Puede ser un bestiario en sentido tradicional, representaciones de unos animales que tienen un significado para esa gente religioso, que está detrás de unos mitos que no conocemos ni vamos a conocer nunca, pero que los mitos sustentan que sean conservadores. No podemos cambiar de mito de un año para otro porque se pierde su función social, ¿no? Esos mitos duran. Claro, a medida que van durando los mitos, como pasa con otras muchas cosas, posiblemente la evolución social va por otro camino y se van distanciando, hasta que hay un momento que no significan nada y que no tienen nada que ver con la sociedad real. Y bueno, pues entonces ahí no voy a hablar de comportamiento revolucionario, cosas de esta y tal, porque podría quedar demasiado quizá presuntuoso para estar hablando del paleolítico, pero siempre estamos estudiando eso. Pues parece que hay una serie de cambios sociales posiblemente relacionados con la variación territorial, la fragmentación territorial, la pérdida de necesidad de contactos a larga distancia entre los grupos, que es todo mucho más localizado, que ya no son esas cosas que van a larga distancia, las materias primas, y ahora lo que vemos es otra cosa muy sorprendente, ¿no? Y no será que esta gente nueva que entró aquí hace 14.000 años, que es cuando desaparece el arte parietal, sencillamente cambió esos usos sociales, no quiero decir que arrasara la población que había, pero posiblemente estos traían unas ideas nuevas. Bueno, la península ibérica
no nos coge de sorpresa nunca, porque eso ha pasado en la historia constante. Entonces, lo que siempre tendemos a pensar que el Paleolítico era una galaxia muy lejana, que hacían las cosas de otra manera y era muy distinto. Sin ir más lejos, todo el mundo religioso de la península de España ha conocido el arte musulmán, por ejemplo, de momentos de alto desarrollo. De repente te llegaba una pandilla de talibanes, llámense almorávides primero, luego los almohades del norte de África, puristas, se acabaron todas las representaciones y demás. Entraba un periodo iconoclasta completamente, que la poca representación que había, la naturalista, acababan con ella y era un rigorismo, etcétera. En el románico pasó lo mismo. Cuando llegan las órdenes monásticas reformadas, llega el cister y acaba con toda la imaginería dominante de las, por no hablar ya del protestantismo y demás. Pero es un tema frecuente. A veces hay movimientos de gente que pueden traer una forma de expresar esas relaciones sociales entre grupos, esos mitos, esas reuniones periódicas de una manera diferente que no necesitan la representación artística, ¿no? Entonces, bueno, y ahora esto empieza a encajar bastante con esta aparición de toda esta oleada de gente que fue muy importante y que viene de Oriente Medio. Bueno, probablemente aquí empezamos a ver una explicación más de por qué desaparece el arte de manera casi contemporánea en prácticamente toda Francia, España, Francia, Alemania y tal, desaparece todo este arte paleolítico, pues igual vienen por ahí. Gracias. Manolo, pues muchas gracias por esta charla de verdad tan especializada y además visualmente tan atractiva. Nos da mucha información. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la relación que hay socialmente entre estas 5 o 6 cuevas que están ahí? O sea, con Covalanas arriba, con la Asa que está a un lado, o sea, estaban habitadas al mismo tiempo, porque pues uno sube por ese caminito y pues están ahí, ¿no? Es como un vecindario, no sé. Lo que sabemos hasta ahora, porque estuvimos también dentro del proyecto nuestro intentando fechar lo que pudiéramos. En Covalanas, por ejemplo, en la entrada de Covalanas se arrasó parte del yacimiento de la Boca, del depósito, no voy a decir el yacimiento, el depósito de la Boca en los años 50 para facilitar el acceso al público, pero lo que pudimos ver de los cortes que sí quedan, el corte, allí da la impresión de que no hubo nunca un yacimiento de ocupación importante. Los cortes no tienen, son arcillas prácticamente, con clasto, no tienen huellas de actividad humana. Hemos limpiado un corte de Covalana, estuvimos revisando aquí, no tiene, ahí no hubo habitación probablemente en ningún momento. En la Cueva de la Luz, que está debajo y al lado detrás del Mirón, ahí sí está muy estudiada, pero por la erosión, pero sí que queda un testigo de que al menos hay ocupación de época solutrense con material, y nosotros hicimos una fecha y coincide con la fecha de unos 21.000, antes de 22.000 calibradas, el solutrense, que revela que sí que había una ocupación solutrense, y los grabados que hay son unos grabados que posiblemente son anteriores. O sea, el techo del depósito ahí lo que parece que fue el solutrense, lo que hubo más abajo, en otra parte de la cueva no lo sabemos porque hubo un desplome bastante grande y erosión y demás. Pero puede ser compatible con esa época arcaica, o sea, casi sin duda los grabados son anteriores. En la Aza, las pinturas son un estilo muy similar a Covalanas, y el techo del depósito que hubo, sellado luego por una cosa estalagmítica, un pegote que queda, que es lo que pudimos mostrar, dio una fecha de que esa cueva quedó prácticamente inaccesible en el Madraniense, porque se entraba por un paso muy estrecho, con lo cual las pinturas son anteriores. Es llamativo, el conjunto de esos, probablemente el Aza, Covalanas, la Luz, los grabados que hay son de época arcaica, y esa época arcaica antiguamente se decía que podían ser del solutrense. Hoy en día prácticamente la mayor parte de los investigadores piensan que son gravetienses y que son estilos muy concretos que se dan en ese periodo y luego desaparecen. Sin embargo, los grabaditos que hay en el Mirón, por ejemplo, finos, por el campo manual, desde donde se pudieron son madranienses, son finos, y las pinturas de Puyalbera, que algunas se han datado en fechas un poco raras, pero por cuestiones estilísticas y demás son del Madraniense. O sea que las cuevas se ocupan en momentos diferentes. La secuencia del Mirón, hay ocupación del Gravetiense, hay ocupación del Madraniense, hay ocupación solutrense, o sea que ha habido gente viviendo allí durante esos periodos, y poco más. No hay ninguna gran cueva magdaleniense en la zona de la Son, puedes decir, comparable al castillo, tipo Bustillo,
Altamira, una cosa de estas y demás. No hay ningún gran santuario de esa época, ¿no? Pero esta sí que parece que hay un complejo de gente que decora toda una serie de cuevas, las del desfiladero de Carranza, que están muy cerca, dentro del mismo municipio, ahí pasa lo mismo, prácticamente todas las cuevas estas son de arte arcaico, arte premagdaleniense. Para no liarse, prefieren hablar del ciclo premagdaleniense y el ciclo magdaleniense, todas son anteriores. Entonces parece que hay una gran actividad, con mucha pintura en todo este conjunto de cuevas, y inmediatamente en el País Vasco, la zona de Sarenazo, además tienen el mismo tipo de estilo de representación de figuras. O sea que hay un núcleo importante en esa época, y después ya hay un salto probablemente al arte madrileño, donde ya digo, hay pequeñas cosas, figuras, pero falta la gran cueva comparable a los grandes santuarios, como les llaman, de ese momento. Pero claramente hay gente. En esas épocas tenemos gente en todos los momentos que están viviendo en ese entorno. Muchas gracias. Pues también muchas gracias, Manuel, por tan magnífica conferencia, y me gustó mucho la expresión en esta conferencia en particular de la manera en que la arqueología construye su discurso. Esta manera en que la arqueología se va uniendo, podríamos decir, talento y fortuna, ¿no? Por una parte, la capacidad del investigador de decir, si yo tengo este tipo de dato, podría leer este tipo de información, ¿no? Tengo un salmón que por azar se logró conservar, y qué tipo de información ambiental, etcétera, puedo recolectar o inferir de ello. Y me gustó mucho y te agradezco mucho la presentación de este caso, que me ha parecido emblemático para lo que voy. Cerras tu conferencia diciéndonos, sin ciencia no hay futuro y no hay pasado. Pero hablaste de algo que me parece que es muy sensible hoy en una sociedad que mundialmente es de migrantes. Una sociedad en donde esos migrantes están viviendo pues muchos de ellos una situación de pobreza, de esclavitud, de ciudadanía de segunda clase por su procedencia. Y aquí hay una ciencia que nos está diciendo, todos venimos del mismo lugar, tú nos estás narrando esta búsqueda de ciertos sectores de decir, sí, sí es verdad de África, pero yo vengo más bien de un linaje de blancos de ojo azul, ¿no? Y entonces mi duda es, o más que mi duda, mi deseo de saber un poco sobre cómo este grupo de investigación, que es muy grande, si al interior es homogéneo en los puntos de vista tales como tú los expresaste, y luego, ¿qué debate tienen con la sociedad? Si hay o es cerrado, o es como mucha de nuestra ciencia, desafortunadamente mucha de nuestra ciencia es autocontenida, dialogamos todos con nosotros mismos y no salimos a esa sociedad a decir, este hallazgo hay, nosotros todos venimos de África, etcétera, ¿no? Como que pudieras ahondar en eso. Gracias. En cuanto al tema este de los migrantes y demás, siempre me acuerdo de una conferencia que dio un investigador de temas de sociología, sobre todo hace años ahí en Santander, que era nigeriano, yo creo que era senegalés, un tipo muy conocido, muy interesante, una conferencia pública allí. Entonces él explicaba, para intentar entender preguntas que le hacía la gente del tema de estas disputas de grupos raciales, los Hutus y los Tutus, entonces que era una cosa tremenda, que se mataban unos a otros, todos estos problemas, y relacionado con la cosa colonial francesa. Y dice, bueno, es que yo en la escuela, claro, este individuo, que era un individuo senegalés, no lo aclaré, pero como todo el mundo se puede imaginar, negro, y muy grande, muy visible, decía el hombre, yo cuando estudié en la escuela, con esa idea centralista francesa, yo cuando estudiaba en la escuela teníamos los mismos libros de texto escolar que en Francia. Nosotros éramos, a todos los efectos de la administración francesa, como un alumno de París. Entonces, en el libro de historia venían nuestros antepasados, los galos. En fin, se miraba y decía, pues yo no me veo
esa idea de la asimilación por la vía de negar la evidencia, ¿no? Entonces, el tema este del grupo te digo, lo del grupo de investigación realmente no es homogéneo ni mucho menos. Y además en algunos temas, por ejemplo, mi colega americano se ha formado y sigue siendo, por su carácter además muy de la, aunque ya a base de discutir mucho y de pegarse mucho con él, va por lo menos aceptando cosas de la formación de la época dura de la llamada nueva arqueología americana, la nueva vieja arqueología, que decía como un amigo Manuel Gándara, que era esta cosa normativa de la adaptación como base de tal. Mi colega Clark, con el que me veo muy bien y siempre que nos juntamos, a base de hablar mucho, también bebemos algo así para ponernos más en comunicación directa, una cuestión de este tipo ha publicado artículos como en España de la migración como no explicación. Porque claro, dentro de su esquema evolutivo, con la idea del difusionismo, pues la migración no es una explicación, porque para ellos la migración, básicamente, de una manera muy simple, siempre es algo dependiente de la densidad, hacer sus fórmulas, inventar. No hay una población, no sé. Claro, yo lo discuto con mi colega Strauss, que se apellida Strauss, esta cosa de la migración, no, porque aquí la gente, aquí estos evolucionan en el valle, nos han movido estos valles, y aquí han evolucionado poco menos que desde el Paleolítico Medio hasta tal, y aquí, digo, vamos a ver, ¿tú cómo te apellidas? Strauss. ¿De dónde te viene el Strauss? Su bisabuelo era alemán, judío alemán, y su madre francesa. ¿De qué me estás hablando? No te das cuenta tú mismo en tu experiencia vital y la gente no hace otra cosa que moverse. Entonces, bueno, son esas cosas que a veces, si no hay... más que un grupo de investigación, lo importante que tiene sí que difundir lo que pasa en un yacimiento es que muchos de estos estudios no es porque fueran parte inicial, programada, etcétera, de la investigación, sino porque investigadores, que yo creo que es lo importante, que están llevando investigaciones propias con una línea determinada, tienen interés en buscar registros de información sólidos y fiables de dónde conseguir los datos. Entonces los salmones no es que nosotros pensáramos, es que nos vinieron gente que estaba trabajando curiosamente a 10 kilómetros de allí en un centro de investigación sobre salmones a preguntarnos y dice, oye, por cierto, que estamos con un estudio nosotros, esta gente estaba buscando, había un problema que era con el que se enfrentaban, técnico que no tenía nada que ver con la arqueología, lo pongo como ejemplo de cómo la línea tenue, cómo surgen a veces las cosas, ¿no? Hay un problema que es que durante los años 60 y 70 las repoblaciones que se hacían de los ríos para mantener el nivel de salmones en los ríos, para la pesca fundamentalmente, que es un recurso importante, empezaron a importar huevas de salmón de Escocia, de cosas de estas, y repoblaban con huevas de salmón de Escocia. El salmón ahí, en la década de los 90, se empezó a venir abajo completamente las poblaciones de salmón. Entonces empezaron con un programa de mejora genética. Lo primero que no sabían eran los salmones que había en los ríos, de dónde venían. Si eran realmente descendientes de los salmones que había antes en los ríos, si eran descendientes de los salmones de las repoblaciones con huevas de Escocia, o qué era aquello. Empezaron con un estudio genético por ese motivo. Y claro, lo que necesitaban era buscar testimonio histórico donde pudieran sacar ADN de salmones que hubieran en los ríos antes de 1960, 1970. El típico salmón disecado que tenía alguien en su casa, el servicio de pesca, el antiguo Icona, ahí guardaba, como el salmón atlántico, a diferencia del Pacífico, migra y entra en años sucesivos. Los del servicio de pesca guardaban, y con una base fundamental, escamas de los salmones de algunos salmones que se pescaban, pensando en contar para el número de conocer cuántas veces volvían. Entonces sacaron ADN de esos salmones. En algún caso, en algún bar que había puesto el salmón disecado, dijeron, oye, ¿le importarías? Etcétera. Y entonces vinieron, se enteraron de que estábamos con un tema de difusión de prensa, un día de puertas abiertas de la excavación, que estábamos excavando ahí, vinieron a preguntarnos, y ¿no aparecen aquí restos de salmón, verdad? Y dijimos, sí, bastantes. Y entonces, así, una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí esta gente nos dijo, no, pues nos los guardáis de esta manera, refrigerados en cuanto los saquéis de la cueva, procurar tal, no sé qué, y salió un estudio que es el más citado con diferencia de todo este tema y sirvió para una investigación. Los de los ciervos igual, no es una cosa preprogramada, pero cuando hay un registro de larga duración que parece fiable y que se está excavando de manera fiable, la gente normalmente se pone en contacto con nosotros, otras veces nosotros con ellos, de técnicas que aplican, a ver qué podemos
aprovechar en común de esa información. Y eso es básico. En la información horizontal, no jerarquizada, depender de uno, a veces tiene uno que buscar, pues, oye, pues me he enterado que esto es hace tal, pues a ver si estos nos pueden resolver un problema, y otros vienen a ver si nosotros les podemos ayudar a resolver su problema. Entonces a mí me parece que esa es la vía de más surgir, ¿no? Por ejemplo, Pavo, hablamos porque preguntamos primero en España a Carlos Lalueza. Hablé con Carles, le dije, oye, tenemos la muerte esta, si quieres hacer el estudio del ADN, me dijo, no me interesa. No me interesa porque nosotros estamos trabajando con lo de los neandertales del Sidrón y tal y cual, y humanos modernos, pero de momento no estamos metidos en esto. Vale. Pues hablamos con Pablo y dijo, sí, estoy muy interesado, estamos con un proyecto a escala europea de todo este tema. Oye, que no podemos mandar, que tenemos aquí un lío, que literalmente para exportar los huesitos estos de la difunta, unas muestras, para mandárselas para que tomaran, pues tenemos que hacer el mismo trámite que si quisiéramos exportar de Guernica de Picasso. Y no exagero en absoluto. Entonces él dijo, no, ningún problema, me voy yo, y así de paso hablamos, veo el yacimiento, perfecto. Un poco esa horizontalidad, yo creo que a veces. Y bueno, el que la gente sepa que tenemos esto, que se puede trabajar con ello, y constantemente, desde que apareció la muerte, pues ya nos ha escrito una investigadora doctoral de un centro que quiere ver estudiar la dentadura, tal y cual. Encantados de que sirva para todo lo más que se pueda. Y el tema de las migraciones, pues ya digo, hay una resistencia a darse cuenta de eso, porque choca con todas las ideologías nacionalistas que hay. O sea, siempre es una cosa que está. Como grupo de investigación tienen un diálogo con la sociedad a través de los medios, digamos, un diálogo que toca el racismo como corazón de eso. No, en eso eso ha surgido a tenor de este tipo de este tema concreto. Yo, por ejemplo, cuando hablo de temas de arte rupestre, porque el grupo con los que yo trabajo, la gente que está conmigo más directamente, lo estamos trabajando en temas de paleoclima y de cambio climático en el final del Paleolítico, etcétera, etcétera. Pero cosas de estas uno tiene que opinar también. Entonces, cuando hay temas con el arte rupestre, toda esta oleada que se desató, que pasado mañana hablaremos de ella, con el tema desde ya los años 90, al principio, cuando empezaron los trabajos de genética de poblaciones actuales a mostrar la escasa diversidad genética de las poblaciones actuales y rápidamente indicar la fecha direccional que llevaba a un origen africano reciente, cuando había un modelo dominante que era el modelo multiregional, que decía que los neandertales habían evolucionado en Europa y hacia humanos modernos, nosotros los erectos habían evolucionado en Asia, pero olvídense que aquí todos tenemos 4 días, esto no tiene más de 200.000 años, 150.000 y todos venimos de África. La que se montó fue, pues ya está perfectamente establecido, reconocido, demostrado. Pero las implicaciones de ese modelo siguen muy vivas en mucha gente, sobre todo porque son implicaciones etnocéntricas muy marcadas. Entonces, ya digo, para los que no estén en Puebla y no vayan a oírlo 2 veces, todo el tema de datación, que también salió en la portada de Science, las dataciones de Altamira, del Castillo, de Castillo, etcétera, un programa de investigación dirigido directamente a intentar demostrar, como sea, que los neandertales ya tenían un comportamiento artístico. ¿Por qué motivo? Bueno, porque hay la idea que los neandertales, queda claro que son los que sí eran europeos, y entonces ya tenían que hacer cosas bonitas, como no. Y son muy inteligentes, lo hacían todo igual que los humanos modernos. Bueno, entonces si lo hacían todo igual que los humanos modernos, ¿por qué duraron media hora cuando llegaron los humanos modernos? Yo digo, algo hacían mal, porque si no, estarían aquí paseando. Y no es el caso. Luego vino este tema, bueno, pues ha habido una mezcla y mucho intercambio genético entre las deltas. Cada vez que sale un dato nuevo va en contra de eso, de una resistencia fuerte, pues es una resistencia ideológica. La ideología es muy conservadora. Entonces le da igual, y como la ideología en buena parte se confunde con la religión, pues una parte de lo mismo, pues eso es una cosa religiosa, es decir, la fe es muy reacia a admitir argumentos científicos, ¿no? Entonces, la gente, pues todo este programa de datación iba orientado, pues después trabajaron sobre 100 muestras, 100 muestras de las cuales nadie sabe por qué, solo publicaron resultados de 50.
Bueno, pues todo lo que salió publicitado en toda la prensa mundial, porque es la otra cosa de este momento, la difusión espectacular, etcétera, se presentó en Altamira el artículo, etcétera, etcétera. Si uno lee toda la información de prensa, con lo que se queda es con una cosa que es totalmente a la opuesta a las conclusiones científicas del artículo. Es que quizá los neandertales ya pintaron Altamira. Eso fue un titular en todas partes. Pero mire usted, lo que demuestra el artículo es exactamente lo contrario. Que después de hacer todo esto no han conseguido ni una sola fecha para fechar una pintura que sea incompatible con la presencia de humanos modernos. Digamos usted, y encima las que sacan todo el ruido mediático, uno se coge la distribución completa de las 50 fechas, pues son las 3 de la cola, de la distribución muy separada. Eso en cualquier campo de estadística le dicen ustedes, esto es lo que la gente deja fuera porque son los extremos de la distribución que no tienen valor estadístico. Bueno, pues eso es el núcleo del artículo. Y a pesar de eso, en el resumen del artículo dice, esto no permite, no es a lo mejor los neandertales pintaron. Eso es el titular de prensa. Entonces ahí está resistencia feroz. Pero eso viene de un problema ideológico de muy largo plazo, que es muy difícil de erradicar. Bueno, pues primero agradecerte esta plática muy enriquecedora en muchos sentidos, y algo con lo primero que me quedo es que detrás de estos resultados pues hay la colaboración de muchos investigadores, no solo de la antropología, sino de muchas ciencias. Ejemplifica un trabajo multidisciplinario o transdisciplinario, y digamos que, bueno, ahora ya viene la pregunta más particular, en la parte, digamos, del ámbito de lo social, ¿no? Primero, si ya tienen alguna interpretación en torno a por qué tiene este pigmento esta mujer, y en ese sentido también, si hay una relación entre ese pigmento y el que se utiliza en las pinturas. Bueno, ojalá lo pudiéramos responder. Ojalá lo pudiéramos responder. Es una cosa muy frecuente la aparición de ocre en enterramiento. Y sobre eso se han escrito cantidades ingentes de artículos sobre ese tema, la posible motivación del ocre, de todo lo que es el símbolo de vida, que se nos explica la vida también. Artículos muy críticos desmontando todo eso, muchos se basan en comparación con los llamados pueblos primitivos actuales. No lo sabemos. Yo por lo menos no diría, sabemos que es un comportamiento común, es un comportamiento que aparece en muchos contextos rituales de enterramiento, pero a través de tiempos muy largos, no solamente eso. Parece que algo tiene que ver con eso. No es una cuestión técnica, a veces pueden aparecer en otro tipo de yacimientos ocre, pero relacionado claramente con actividades técnicas que no tienen nada que ver con el enterramiento. En este caso, lo que creemos, en la medida que podemos leer esa información, es que en el enterramiento original ya hubo ocre, porque hay huesos de animales que tienen ocre, y que en el segundo momento algunos huesos en concreto por lo menos fueron especialmente tratados con ocre, no todos, porque por eso digo que veo una parte del ocre aplicado quizá en el primer momento, si ponemos de manera general, porque el sedimento está muy teñido de ocre, porque hay huesos de animales que tienen restos de ocre, hay huesos humanos que no tienen ocre, entonces probablemente el segundo paso sea más claramente relacionable con algo que tuvo que ver con esa manipulación del cadáver y el hecho de que esos huesos se pinten en la práctica. Digo que la mandíbula, la tibia, el peroné están prácticamente pintados de ocre, ¿no? Una coloración muy marcada por encima, ya digo, de las mordeduras y del manganeso. Pero a partir de ahí yo no diría por qué motivo. Se pintan rojo, evidentemente se pintan rojo, se pinta en negro en ocasiones, mineral, no aparte del carbón, pero los colorantes son omnipresentes. Es decir, el ocre aparece en entornos kársticos, en las arcillas de calcificación, en depósitos de tipo, aparecen nódulos de ocre, nódulos de hierro y manganeso por todas partes. Entonces es algo ubicuo, está muy frecuente, no hay que ir a un afloramiento de ocre para conseguir ocre suficiente para pintar o para hacer eso, bastan cantidades relativamente reducidas. Aquí pudimos ver, por este estudio que hace un colega de la Universidad de Alicante, el Servicio de Arqueometría, en la identificación del ocre el normal rojo, ni nos molestamos, porque es que no nos va a resolver nada, el ocre está por todas partes alrededor, ¿no? Pero ese otro especial brillante que no aparece localmente,
nos interesaba mucho ver dónde lo traían. Y bueno, pues nos identifica algo que ya sabíamos, que esta gente se está moviendo por el Valle del Río, de la costa al interior, porque el siles que aparece, el siles que viene de la costa, y el afloramiento es bien determinado, entonces no tenemos dudas. Ahora, ¿por qué motivos? Si ya me preguntas por qué para echar ahí en el enterramiento ese ocre que solo aparece en el entorno del enterramiento, porque en el resto del yacimiento bueno, aparece también ocre por todos los lados, manchas de ocre, una bolita de ocre, no sé qué tal y cual, pero ese tipo de ocre no, ese solo se lo han echado en el enterramiento. Entonces, ya ahí sí parece que hay una intencionalidad específica de un tipo, pero fuera de ahí tampoco podemos, ya sería especulación pura y dura, no científica. Hola, me interesó el aspecto de la relación con otras especies. Pensando en el hecho comprobable de que ya hay muchos proyectos internacionales de secuenciación de genomas de especies domesticadas, europeas o euroasiáticas, me gustaría saber si para usted sería de interés a mediano o largo plazo para los proyectos de investigación como el que usted nos ha contado, que hubiera un conjunto de datos genómicos, paleogenómicos de especies domesticadas que pudieran contribuir a hacer un escenario más completo de dinámico, digamos, de interacciones ecológicas, multiespecies, si puedo usar el término, y que pudiera dar algunos elementos adicionales, pues, para saber si tanto la parte de migraciones como la parte de interacción con el ambiente y la transformación en las configuraciones sociales están relacionadas o lo estuvieron con el uso diferencial de algunas especies, sobre todo animales, ¿no? A diferencia de nuestra región acá, donde las plantas predominaron, ¿no? Y muchas gracias, es realmente fascinante el tema. Bueno, ahí estos trabajos de lo de los salmones, ya digo, era el motivo que se dijeran a nosotros era de un estudio de ver, dije, no, pues ya no vamos a ver qué salmones había aquí en los años 50 o en los años 40, sino vamos a ver cuáles había más atrás. Entonces, en cuanto vieron, y que fue otra cosa interesante, que inesperadamente esas vértebras de salmón, una parte bastante buena, comparado con lo que son los estudios normales, con la tecnología que se empleaba entonces, en el año 99, que empezamos a trabajar con eso, en 98-99, la tecnología del momento para la secuenciación de ADN, ¿no? Básicamente ADN mitocondrial, que es lo que trabajaban, se conservaba muy bien el ADN. Hubo un número representativo de vértebras que tenían ADN, entonces decidieron, esto nos sirve para lo nuestro, pero además nos sirve para contrastar esas otras cosas de escala más amplia de los modelos del refugio atlántico, del salmón, durante el máximo glacial y demás, que no se había podido probar porque no había esos elementos. Vamos a ver, entonces lo que hicieron fue exactamente eso, a partir de esas secuencias de mitocondriales de ADN de estos salmones, comparar con las librerías generales de ADN de comparación. Esta gente trabajaba con la Universidad de Aberdeen en Escocia, que estaban trabajando mucho con este tema, con un equipo de allí, y tenían acceso en aquel momento a unas 8.000 secuencias distintas de salmones de toda Europa. Entonces lo interesante es que esos linajes actuales estaban en el Báltico, ligados con los salmones del Cantábrico, del Paleolítico, estaban en el Báltico y en el Mar del Norte. Entonces una prueba de que efectivamente esos mares, el Mar del Norte y el Báltico sencillamente no existen. Uno porque está cubierto por el hielo, el Mar del Norte porque se seca. En el máximo glaciar no había Mar del Norte. Entonces, cuando vuelve a subir el nivel marino, el stock de salmones procede, al menos en parte, del refugio cantábrico, que es el límite sur de Europa, donde se mantienen los salmones continuamente y son los que recuerdan. Pero la otra consecuencia interesante es que lo que no tenía relación tan directa era con los salmones actuales del Cantábrico. Entonces, la hipótesis de ellos es que, o la explicación que buscaban, la hipótesis para explicar eso, es que al estar progresivamente situados en el límite sur de la distribución de la especie, en unas condiciones límite, que va a durar media hora como siga el calentamiento del agua y demás, habían evolucionado muy rápidamente. Y eso ya fue más complicado que publicaran, porque ahí ya da muchas discusiones, pero que parecía que se parecen más a los del Paleolítico, a los del Báltico, los del Mar del Norte, que los que hay ahora allí.
Pero ellos decían, no es porque no fueran descendientes, sino porque estos habían mutado mucho más rápidamente. Y lo de los ciervos nos pasó lo mismo, estaban con un modelo de pues, queremos un yacimiento con garantías que esté bien fechado, a pesar de ello cada resto de estos que analizaban lo fechaban individualmente para contrastar eso sí que ya era una pregunta general del mismo tipo, ¿qué pasa con las poblaciones de ciervos europeos? Y por ejemplo una conclusión curiosa era que pudieron con series de yacimientos de toda Europa seleccionados, que vieron que en el sur de Inglaterra no se habían extinguido los ciervos. O sea, que quedaban algunos yacimientos que había ciervos, pero lo curioso es que no aguantaron el embate de la recolonización del área por los ciervos del sur de Europa. Entonces se extinguieron, esa población local de ciervos que se mantenía al sur de Inglaterra se extinguió, de tal manera que los que hay ahora son descendientes de los del continente. Pues bueno, pues así vamos aprendiendo un poco de cómo se mueven especies, pero los humanos también nos movemos igual, somos una especie animal que migra, que se mueve, que se adapta, o sea, no somos nada raro. No sé si eso te vale. Ya,